El tercer grado, con Arsenio Mayo. Las entrevistas que nadie se atreve a hacer. Bueno, estamos en un nuevo programa del tercer grado y hoy vamos a tratar un tema, pues la verdad, espinoso. Espinoso como más o menos siempre, pero que, no sé, a mí me duele un poquillo ver que hay cierta injusticia y que las democracias no son todo lo perfectas que cabría suponer, o más bien que son demasiado imperfectas y a lo mejor hay cosas que hay que arreglar. Tenemos con nosotros a Víctor Martínez Patón, que es gerente de Patón y Asociados, especialista en defensa a hombres maltratados. Hola. Buenos días. Pero ante todo siempre tenemos la inquietud de con quién estamos hablando. ¿Quién es hoy? ¿Quién es Víctor? ¿Quién es Víctor? Caray, es una pregunta muy difícil, pero bueno, probablemente pues una persona inquieta. Sí, inquieta por saber y por entender el mundo, ¿no? Por saber qué pasa alrededor y por intentar entenderlo, ¿no? Entender el mundo, ahí es nada. Sí. Sí. Sí, llevamos unos cuantos milenios, ¿no? Sí. Con la tarea, pero bueno, merece la pena, yo creo. Merece la pena dedicar tiempo a pensar. Y personalmente, ¿qué te gusta? ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Mi tiempo libre, mira, pues yo soy director de una revista de historia del fútbol, se llama Cuadernos de Fútbol, y bueno, pues estamos haciendo una labor interesante, ¿no?, de recopilación de historia del fútbol, que es una parte del fútbol que no se trata nunca, ¿no? En el Marca y en el AS y demás no aparece nunca nada de historia. Claro, eso es más actualidad. Exacto, y precisamente nosotros estamos haciendo la otra parte, ¿no? De la que no se sabe. ¿Y algo que te da miedo, que te asusta? A ver, hay muchas cosas que como ser humano te dan miedo, muchas cosas que como ser humano a las que le tienes cierto miedo, pero no me gusta de ninguna manera ampararme en eso. Es decir, ¿qué me da miedo? Pues prefiero decir nada, porque aquello que me da miedo lo que hay que hacer es intentar levantarlo. Es decir, que el miedo es un sentimiento muy humano, pero... O sea, miedo sí, pero pánico no. Bueno, quizá, bueno... establece la diferencia si quieres, pero no va tanto por ahí. Es decir, que el miedo es un sentimiento humano que todos tenemos, sí, pero precisamente lo que tenemos que intentar es sobreponernos a ello, que también es humano, intentar sobreponerse a ello y conseguirlo, ¿no? Es decir, desde luego una cosa que me aterra es la injusticia. Sí. Y precisamente por eso pues estamos haciendo lo posible para luchar contra ella, claro. Y de injusticia hablamos hoy, obviamente, ¿no? Estamos hablando de una ley, pues para los que nos estén oyendo de fuera de España, que a lo mejor no pueden comprender esto, que en una democracia se puede hacer algo por el estilo. Voy a intentar situar al oyente, ¿no? Entonces, aquí, en España, como supongo en cualquier país o en cualquier lugar donde haya un ser humano, existe algo que se llama maltrato. Y el maltrato de una persona que es más fuerte que el otro, porque entonces, claro, el maltrato no se podría dar. Principalmente se tiene en mente que puede ser el hombre el que maltrata a la mujer. Por ello, salió una ley que lo que hacía era defender, en principio, a la mujer de una forma casi rozando lo irracional, para poder defender, pues eso, a una víctima, a una posible víctima. Pero se ha hecho tan desproporcionado que al final estamos viendo que el desprotegido es el hombre, y no el hombre que sea maltratador, porque a ese, obviamente, la ley y el peso de la justicia debe caer encima de él. No, sino que es que esto se está utilizando también de una manera tan desproporcionada que hombres inocentes están pagando el pato. Entonces, puesto ya más o menos en esto, vamos a dar palabra a nuestro invitado y que nos diga realmente esta ley, cómo la base, o sea, jurídica, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, esta ley actúa en planos muy diferentes, ¿no? Es decir, que el objetivo se llama Ley Integral, Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género. Es decir, que establece desde actuaciones en colegios para promover la educación frente a la que llaman violencia de género, que este es un concepto que crea la ley, es un concepto legal. Antes no existía esto de la violencia de género, esta manera de llamarlo, que incluso ya es absolutamente perversa, ¿no? Me refiero, está pervertida, claro, ¿no? O sea, realmente antes era simplemente una agresión que sufría una persona. Sí, y ahora solamente es una agresión que recibe una mujer. Claro, es decir, que la violencia de género, según lo define la ley, que es la única manera que tenemos de saber qué es esto de la violencia de género, es una violencia que una mujer padece por el hecho de ser mujer.
Entonces, claro, quiero decir que esta definición ya demuestra, esto está en el preámbulo literalmente, y esta definición ya demuestra que no saben de qué están hablando, porque evidentemente esto no es así. Es decir, que un caso de un hombre que mata a su mujer no la ha matado por ser mujer, la ha matado porque es su mujer. Sí, porque si esto fuera así, si la matara por ser mujer, habría matado probablemente a una compañera de trabajo, a una señora con la que se cruza en la calle, porque también son mujeres. Podría matarlas por el hecho de ser mujeres, pero no lo hace, porque no es ese el contenido de este tipo de violencia que estamos intentando regular, ¿no? Es casi es como lo que he dicho al principio, es el fuerte oprimiendo al débil que tiene al lado, claro. Claro, pero que es que todo esto habría que demostrarlo. Es decir, que hay casos que son ciertos, por supuesto, que hay muchos, pues probablemente también, pero no se puede presumir que siempre va a ocurrir esto, que siempre un hombre va a actuar contra una mujer, va a tener oprimida a una mujer. Oiga, esto habrá que verlo. Es decir, esto habrá que verlo y si se demuestra que este es el caso, pues condénese a este señor. Pero no tiene usted ninguna razón para presumir esto desde la ley. Es decir, que es que un juez no puede manejar esto porque un juez solo puede aplicar la ley. Y si la ley le dice que el hombre va a ser culpable por una serie de razones, independientemente de que se pueda demostrar o no, ahora lo veremos. Sí. Pues el juez tiene que aplicar esto y es lo que no ocurre en ningún otro tipo penal. En otro tipo penales hay que demostrarlo, hay que demostrar siempre. Sí, porque hay una norma constitucional que dice que una persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario, pero en este caso no. En este caso es mucho más difícil. O sea, yo no me atrevo a decir que no, porque la Constitución está vigente y por lo tanto también en esta ley, pero en este caso es mucho más difuso, ¿no? Es mucho más difuso. Pero bueno, este principio no es solo constitucional, que también, pero que esto es del derecho romano. Indubio pro reo, ¿no? Siempre en la duda a favor de del reo, ¿no? Del reo, del supuesto culpable. Claro que es supuesto hasta que no. Claro. Bien, podemos hablar, pues, por ejemplo, del 2007, en el que hay unos datos que dicen que el 15% de las personas maltratadas, muertas por a manos de su pareja, eran hombres. En el 2008, al parecer, subió al 25,8% y en el 2009, lo que va de año, más o menos anda en 52 mujeres y 30 hombres. ¿Estos datos son reales? ¿De dónde salen? Sí, mira, los dos primeros, los del 2007 y el 2008, son datos del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, son irrefutables. Ahí están publicados y ahí se pueden ver. Quiero decir que esto están publicados y aunque muy poca gente por lo menos se hace eco de ello, ahí están. Es decir, que aún así, aunque están publicados, todos los medios de comunicación hacen una barrera y esto no existe, de esto no quieren hablar, sistemáticamente no quieren hablar, se niegan a hablar. Los datos del 2009, fíjate la progresión, sí. Del 15% en el 2007 al 25% en el 2008, que ya es mucho, un 10% en solo un año, pero es que ahora ya hemos pasado a 30 hombres, 52 mujeres, que esto viene a ser en torno a 40, 60 o 35, 65. Es decir, que es que está en una progresión que no tremenda, ¿no? Es decir, es cierto que han descendido el número las mujeres muertas y eso han bajado y esto es una noticia excelente, es decir, es una noticia para que todos nos alegremos y nos alegremos mucho, pero es que al mismo tiempo está subiendo el número de hombres muertos, por lo tanto es que estamos igual. En mi opinión y desde mi perspectiva estamos igual. Sí, porque una persona es una persona independientemente que sea hombre o mujer. Exactamente. Sí, estos datos hay que buscarlos en el Poder Judicial, pero, por ejemplo, tenemos instituciones como es el Ministerio de la Igualdad y el Centro Reina Sofía que no dicen nada. No dicen nada, claro. Pero el Ministerio de la Igualdad, ¿es la igualdad o no? Bueno, es que eso es muy complicado, saber qué pretenden decir con igualdad, entre otras cosas porque igualdad no establece ningún parámetro. ¿Igualdad en qué? ¿No? Igualdad en altura, igualdad en ley, igualdad en qué. Es decir, no establecen nada, con lo cual no hay manera de saber qué es eso. Pero ellos no hablan de hombres, de violencia hacia hombres, me refiero al Ministerio de Igualdad, porque ellos han asumido la función de la violencia de género, es decir, las competencias sobre violencia de género. Y la violencia de género, como por definición solo se ocupa de mujeres víctimas, los hombres víctimas quedan fuera de sus competencias. Un hombre víctima que sufra este maltrato, ¿qué hace? A ver, es muy complicado. Quiero decir que lo primero que hay que entender es que un hombre, y esto yo lo explico a través de los casos que veo diariamente en el despacho, ¿no? Es decir, lo primero, a un hombre le cuesta mucho reconocer su situación.
le cuesta muchísimo. Y esto yo lo entiendo de la manera siguiente, es decir, que casi a diario hay información en los medios de comunicación, en el telediario y demás, sobre mujeres maltratadas, casi a diario. O bien porque hay fallecimientos, o bien porque se ha publicado un informe, bien porque se ha presentado una asociación, bien porque la ministra de Igualdad, algo. Casi a diario hay información sobre la violencia de género, es decir, insisto, mujeres maltratadas en los medios, ¿no? Nunca hay información de hombres maltratados. Y yo llego a pensar que realmente ellos no son capaces de imaginar que un hombre pueda ser maltratado. Es decir, que el maltrato es cosa solo de mujeres. Pero bueno, aunque no los hagan públicos, los datos le tienen que llegar. ¿A quién? Al Ministerio de la Igualdad. Sí, pero que es que al Ministerio de la Igualdad no le importa. Es decir, no forma parte de su competencia. Ellos solo tienen como competencia la defensa de las mujeres. Pero me refiero que los hombres, poniéndome en el plano ya de los ciudadanos, es decir, es tan lejano lo de que un hombre pueda ser maltratado que llegan al convencimiento de que un hombre no puede ser maltratado, de que maltratado solo puede ser una mujer, ¿no? Entonces, por eso ocurre que muchas veces, en torno al 80% de los casos, las personas que nos llaman al despacho son mujeres hablándonos de un hermano suyo, de un hijo suyo, incluso de una pareja suya, una nueva pareja me refiero, ¿no? Es decir, que nos llaman para decir, oye, mira, mi hijo, mi novio, mi hermano está sufriendo un maltrato, voy a llamarle, o sea, dadme cita que voy a ir con él a vuestro despacho porque quiero que le ayudéis, ¿no? Es decir, porque él no se está dando cuenta de lo que está padeciendo, ¿no? Esto para empezar, pero para continuar, llega al punto de poner una denuncia, por ejemplo, ¿no? Que sí. Es, por continuar un poco con tu pregunta, ¿qué ocurre? Llegas a la comisaría y muchas veces los policías les dicen que mejor que no pongan la denuncia. ¿Cómo? Vamos a ver, o sea, si me han robado el coche y llego allí, yo no me encuentro un policía que dice, no ponga la denuncia. Dicen, a mí me dicen que sí, pon la denuncia. Entonces, ¿cómo es posible que un policía te diga que no ponga la denuncia de una cosa que estás padeciendo? Así es, no, pero incluso puede que en algunos casos sea razonable, ¿eh? Es decir, claro, me refiero razonable de hecho, es decir, que de derecho es un disparate, pero claro. Lo que ocurre es lo siguiente, claro, ellos le dicen, oye, mira, si tú estás bien, es decir, mira, sí, bueno, veo que te han roto la nariz, te hablo de un caso concreto, ¿no? Y dice, bueno, venga, pero joder, estás bien, quiero decir que la nariz... Estás vivo, vamos. Sí, vivo, claro, es decir, vivo, no pasa nada, hombre. La nariz te vas a recuperar, vas a estar un par de meses pues fastidiado, pero no te ha pasado nada más. Como pongas esta denuncia, vas a empezar un juicio, vas a empezar una serie de historias que además pueden provocar que ella se enfade más. Y si ella se enfada más, ella te puede poner una denuncia por violencia de género. Cierta, de contenido cierto o falso, eso es lo de menos. Pero entonces yo, policía, que estoy viendo ahora cómo tienes tú la nariz rota, y por lo tanto puedo presumir que aquí la víctima eres tú, como tu mujer me llame y me diga que tú la has pegado, y ella no tenga ni un solo rasguño, pero eso es lo mismo, yo me voy a ver obligado a detenerte, a llevarte al calabozo. Tú vas al día siguiente a tener un juicio rápido, vas a tener que contratar un abogado. Y luego a ver cómo termina esto, porque está por ver que el juez te vaya a decir que tú eres inocente. Está por ver. O sea, eso es muy difícil de ver, que el juez te vaya a decir que tú eres inocente. Por lo tanto, dicen, yo me lo pensaba, tú estás bien. Si tú quieres ponerle la denuncia, oye, adelante, que es mi deber tomártela y tu opción como ciudadano, darla, ¿no? Dice, pero piénsatelo. Hombre, la verdad es que esto es horroroso. Pero piénsatelo. Y esto no creas que es algo raro, ¿eh? Es decir, esto pasa a lo mejor en el 20% de los casos, ¿eh? Y al final se echa hacia atrás porque dice que piensa y ve que va a ser... Claro. Esto te hablo de una situación razonable. Es decir, que también luego hay situaciones en las que nos cuentan clientes que se han sentido abochornados, se han sentido burlados. Por ejemplo, un caso dramático que hablábamos antes del hombre que... Sí. O sea, ¿el caso este cómo era? Sí, bueno, mira, era un señor, me llamó, además era un sábado por la mañana, y él me llamó destrozado. Es decir, el primer contacto que yo tuve con él, estuve prácticamente un minuto escuchándole llorar nada más. Escuchándole llorar, no hacía nada más, ¿no? Y bueno, al final se sobrepone y empieza a explicarme, ¿no? Y me dice, mira, llevo 3 años casado, y mi mujer, bueno, pues... desde que nos casamos me da palizas, ¿no? Me da palizas. ¿Qué ocurre? Dice, pues que yo me escondo en el baño. Dice, yo cuando veo que ella viene a pegarme, pues yo salgo corriendo en el baño, me encierro ahí en el baño, hasta que a ella, pues bueno, se le pasa, ¿no? Se le pasa, entonces yo ya salgo
Y bueno, pues me he llevado lo que me he llevado, pero vamos, yo ya tengo hábito, a mí esto ya no me preocupa, son 3 años haciendo esto, ¿no? Y decir, bueno, pues tengo una serie de lesiones, y pero bueno, esto ya, para mí no es novedad, vaya, o sea, yo vivo con ello sin ningún problema, ¿no? Que ya esto es terrible. Sí, no, desde luego el tener que aceptar eso es terrible. Es terrible, pero él me decía, dice, yo no le llamo a usted por esto, esto para mí no me supone ningún problema. Dice, yo le llamo por lo siguiente. Dice, la semana pasada mi mujer, bueno, pues lo mismo, empezó a pegarme, yo salí corriendo, me encerré en el baño y ella se enfadó mucho. Me dijo, sal, por favor, que te quiero seguir pegando, ¿no? Entonces, claro, yo desde dentro le dije, no, evidentemente no voy a salir, ¿no? Evidentemente no voy a salir, ¿no? Entonces ella de repente le dice a este señor, dice, o sales o voy a llamar a la policía y voy a decirle que me estás pegando. Pues claro, el señor, desconocedor de la ley y desconocedor de estas historias, dijo, bueno, haz lo que quieras, que venga la policía y ya le explicaré yo porque estoy yo aquí en el baño que me estoy protegiendo de que tú me estás pegando, ¿no? Pero claro, esto no es así. En efecto, la señora llamó, vino la policía, le sacó del baño, lo llevó detenido y además, como era el puente del 12 de octubre, se dio la casualidad de que tuvo que estar 3 días en un calabozo este señor, ¿no? Acusado de maltratar a su mujer. Y era la víctima. Sí. Él estaba en el baño protegiéndose de la paliza de la mujer y ella enfadada dijo, o sales y te pego o llamo a la policía y digo que tú me estás pegando a mí. ¿Y tiene alguna pruebas que recibe esas palizas? Sí, él tiene varias costillas rotas para empezar. Es decir, aparte de muchos moratones, tiene hasta costillas rotas. Que eso está demostrable. Sí, por supuesto. O sea, esto en el informe pericial que hemos pedido consta perfectamente, ¿no? ¿Y esto cómo lo ves? Hombre, hemos hecho ya varias vistas de esto y probablemente vamos a poder demostrar cuál es la realidad, porque claro, es que es evidente, es decir, la situación psicológica de este señor. Es decir, que él llegue a aceptar 3 años de maltrato, psicológicamente le está machacando. No, por supuesto. Pero no solo psicológicamente, sino físicamente también. Es decir, que es un caso que yo espero poder sacar bien. Ahora bien, es que es muy difícil. Es muy difícil porque a la mujer siempre se le da una presunción de verosimilitud. En el caso que este juicio pues quede patente quién es la víctima y quién es el verdugo, por decirlo de alguna manera, ¿qué le ocurrirá a la mujer cuando se compruebe que ella no maltrató, o sea, no fue maltratada por nadie? Pues probablemente nada, porque es muy difícil demostrar. Pero es que se puede demostrar que ella maltrata a su marido. Sí, bien, bueno, es decir, en el momento... No, claro, es que estaba hablando de otra cosa. Es decir, me refería a la denuncia falsa. Claro, vamos a ir por partes. Sí, la denuncia falsa, ¿no? La denuncia falsa. Pues probablemente no le pase nada. Es decir, porque esta denuncia, por la narración que yo acabo de hacer de los hechos, pues se ve que no es cierta. Es decir, que es falsa. Pero una denuncia falsa jurídicamente tiene un contenido distinto. Es una idea diferente y es la denuncia que se ha podido demostrar falsa. Aquí solo se va a poder demostrar probablemente que no fue cierta. Es decir, que no hay pruebas suficientes para demostrar que es cierta, no que fue falsa. Es decir, porque para demostrar que fue falsa hay que poder explicar y demostrar que ella mintió. Y es muy difícil. Es decir, que casos en los que las denuncias falsas... Pero vamos a ver, sí. Ahora mismo conozco un caso de alguien que conozco, pues eso, que rompió con una mujer y la mujer por despecho lo denunció por maltrato, llevaron a una comisaría, estuvo una noche en el calabozo y el juicio en este caso ya es firme, ya acabó, se declara que es inocente, que realmente no hay ningún maltrato. Esta señora acudió sin moratones, sin testigos, absolutamente con nada, y aún así consigue que se detenga una persona. ¿Cómo es posible que, quiero decir, que no pase nada, que no haya necesidad de ningún indicio? O sea, un moratón, esta señora, si realmente le estaban pegando, tendría que tener un moratón, tendría que tener alguna prueba física. Bueno, es que no necesariamente, si es que es lo terrible, es decir, que yo hay cierto tipo de lesiones que yo puedo provocarle a alguien sin que le quede rastro. Por lo tanto, pues luxaciones en el cuello, por ejemplo, es decir, que este tipo de cosas no dejan rastro, parece ser. Y yo tampoco soy experto en esto, es decir, pero sí que hay cierto tipo de agresiones que no dejan rastro. Y desde luego las lesiones psicológicas, claro, no dejan un rastro visualmente patente.
Por lo tanto, es que esto ya es suficiente. Es suficiente. Es decir, que la ley de violencia de género marca que sea automática la detención del hombre en el caso de una denuncia. Es decir, no es necesario que haya pruebas o no, es que es una denuncia de una mujer hacia un hombre, por lo tanto la detención es automática. Pero aquí no habría un delito contra el honor, la persona que es acusada en falso. Pero es que habría que verlo, es decir, que la cuestión es poder demostrar jurídicamente que la denuncia es falsa. Es decir, todo esto que estás diciendo que es cierto, es decir, un delito contra el honor y muchas otras cosas, se podrían empezar a estudiar en el momento en el que se demuestre que la denuncia es falsa. Es decir, por ejemplo, hay casos de una mujer que denuncia a su marido porque le está pegando, una mujer en Sevilla, y resulta que el marido demuestra que ese día estaba en Bruselas. Lo puede demostrar con billetes de avión, facturas en Bruselas y demás. Le dice, oiga, señora, usted nos ha mentido. Pero si el marido estaba en el pueblo de al lado, ¿cómo demuestras que eso es falso? No hay manera. Solo hay manera de demostrar que no hay pruebas suficientes que demuestren que es cierto. Asusta. Yo por lo menos estoy ya más perdido que un grano de arena en el desierto. Sí. La verdad, esto es... No hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo, pero mira, déjame que ponga rápidamente un ejemplo. Es decir, que de una denuncia falsa muy sencilla de poner. Es decir, un hombre llama a su mujer por teléfono y le dice, oye, voy a llegar tarde del trabajo, por ejemplo. Sí, por lo tanto, consta que un hombre, desde un número de teléfono determinado, ha hecho una llamada a otro teléfono determinado. Es decir, el hombre ha llamado a la mujer. La mujer inmediatamente llama a la policía. Y dice, oye, me acaba de llamar mi marido y me ha dicho que cuando llegue a casa me va a pegar una paliza. Entonces, claro, ¿qué hace la policía? Pues llega al domicilio, espera al marido y inmediatamente pues se lo lleva a la comisaría, detenido por esta denuncia de amenazas, de un delito de amenazas. Es decir, ¿esto es cierto? No. Sabemos que el marido ha dicho, oye, voy a llegar tarde a casa. ¿Pero jurídicamente se puede demostrar? Pues no, porque como no consta el contenido de la llamada y sin embargo sí que consta que ha habido una llamada de él a ella en una hora determinada, pues ya tienes ahí el indicio. Es decir, ¿es de una denuncia falsa? En el sentido de que no es cierta, sí. En el sentido jurídico nunca lo va a ser porque no hay manera de demostrar el contenido de esa conversación. Y a poco que ella sea capaz de fingir un poco miedo y demás, pues ahí ya lo tienes. Pero vamos a ver, ¿esto cómo se sostiene jurídicamente, no? O sea, vamos a ver, estamos en una democracia, estamos situados en un país que teóricamente prevalecen los derechos del ciudadano, del individuo, es democrático, España. Vamos a suponer que sí, porque a mí me están entrando dudas. ¿Cómo se sostiene esta ley jurídicamente? Jurídicamente, bueno, es decir, que para empezar una ley la vota el Parlamento, que es representante de la soberanía nacional, y entra en vigor. Es decir, que esto no tiene ninguna dificultad. Se pueden entrar en vigor leyes que son contrarias a la Constitución. Es decir, para esto existe el Tribunal Constitucional, precisamente. ¿Esto está denunciado? Esto se puso varios recursos de inconstitucionalidad y varias cuestiones de inconstitucionalidad. Estas cuestiones las ponen jueces. Llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo que esta ley era perfectamente constitucional, perfectamente acorde a la Constitución. Sí, por lo tanto, pues la única solución que tenemos los españoles frente a esta ley es que haya una reforma, una ley nueva que derogue esta ley. Pero te adelanto que no van por ahí los tiros, ¿eh? No van por ahí los tiros en absoluto. No, precisamente esta misma mañana el presidente del Gobierno en el Congreso ha hecho una exposición de cuáles son los objetivos de la presidencia española de la Unión Europea, que va a empezar ahora el 1 de enero, y uno de los objetivos es extender las políticas de género por toda la Unión Europea, ¿no? O sea, con esto de las políticas de género se refiere a la ley. O sea, esto para todos. Sí, esto para todos, pero no solo esto para todos, sino más. Es decir, que hay un proyecto de reforma de esta ley que no va encaminado, por ejemplo, a decir, bueno, mira, pues vamos a proteger también a los hombres maltratados al amparo de esta misma ley. Es decir, que no hay razón para establecer una diferencia a priori entre hombres y mujeres, por lo tanto, pues vamos a dar protección a todos y a ver qué pasa. No van por ahí, los tiros no van por ahí. Porque, ¿qué hacen el legislador? Constata que sigue habiendo 52 fallecidas. Sí. Constata el dato. Hay 52 fallecidas. Hombres. Bien, pero es que este dato a él no le importa. Que esto es lo grave, ¿no? Claro. Pero es decir, él constata que hay 52 mujeres fallecidas en este año, por lo tanto, digamos, van a llegar a 60. Esto hay que solucionarlo, dice él. Lo de los 30 hombres no tiene ninguna importancia para él, que es lo grave, ¿no? Pero dice, por lo tanto, como sigue habiendo 60 mujeres fallecidas y esto hay que arreglarlo, hay que endurecer la ley.
O sea, que los tiros van por poner la ley más dura. Sí, inmediatamente. Pero quiero decir que esto ya ha salido en prensa, es decir, que el proyecto de ley ya está en trámite. Ya está en trámite. ¿Cómo lo van a endurecer? Mira, pues lo que pretenden es poder que a un hombre condenado por violencia doméstica, por violencia de género, le quiten la custodia de los hijos, si la tiene, le quiten el régimen de visitas de los hijos, e incluso hay algunas voces que han pedido que le quiten la patria potestad de los hijos. Pero de personas que son demostradas culpables. Sí, pero cuidado, que el delito de amenazas que yo acabo de recrear ahora de la llamada de teléfono es un delito de amenazas, es violencia de género, y si estos señores estuvieran divorciados y tuvieran un régimen de visitas para ver a los hijos, el padre probablemente lo perdería inmediatamente. Ya no podría ver más a sus hijos durante un tiempo que el juez pudiera estimar que un ser de este tipo tan peligroso, pues claro, no puede ver a los hijos, ¿no? Hombre, esto es escandaloso, o raya a lo escandaloso, no sé. No, es muy escandaloso y además te puedo adelantar una consecuencia evidente que va a ser mucha más violencia, muchísima más violencia. Es decir, porque lo que un padre no puede tolerar es que no le dejen ver a sus hijos. Claro. Es decir, y de repente, claro, y cuando hay un enfrentamiento muy fuerte entre los cónyuges, siempre se suele utilizar a los hijos. Ahora las mujeres lo van a tener mucho más fácil, con una simple denuncia que ya se demostrará, con suerte para el marido, para el exmarido, se va a demostrar que no es cierta, por lo tanto él no va a tener problemas, pero lo de los hijos va a estar ahí, es decir, que el juez pueda decir, bueno, mira, tengo mis dudas, por lo tanto, por ahora que el padre no vea a sus hijos. ¿Y qué va a generar? Y ya te lo adelanto, es decir, y yo tengo casos que el hombre va a decir, yo a mis hijos los voy a seguir viendo, Es decir, el juez no sé qué habrá dicho, pero desde luego que yo a mis hijos los voy a ver. Y yo tengo casos así en el despacho. Es decir, alguien que le condenaron por quebrantar una orden de alejamiento a la mujer y él me dijo, dice, mira, yo a mi hija el día del festival que cumple 5 años, el día del festival en el colegio, yo a mi hija voy a verla. Si allí está mi mujer y por lo tanto quebranto la orden de alejamiento y por lo tanto me meten en la cárcel, ¿qué le voy a hacer? Pero yo a mi hija voy a ir a verla. Claro. Yo a mi hija voy a ir a verla. Y a este señor le condenaron a 36 meses de cárcel por ir a ver a su hija, ¿no? 36 meses de cárcel. Sí, por ir a ver a su hija el día del espectáculo que hacía ella, ¿no? O sea, que ha ido a la cárcel porque es... Sí, bueno, lo que pasa es que sí ha ido a la cárcel, estuvo 3 meses en prisión y luego está pues en la calle, ¿no? Está en prisión domiciliaria, luego en 3er grado y demás. Pero vamos, le condenaron a 36 meses de cárcel por lo que te digo. Por ir a ver a su hija. Claro. Que la ley ahora va a endurecerse y va más por este estilo de que no puedan ver a sus hijos. Pues lo que se va a generar es mucha más violencia. Es que no me cabe ninguna duda. Ninguna duda. Vamos a ver. Yo es que de verdad esto me pierde bastante, ¿no? Entonces el Tribunal Constitucional ha dicho que esta ley es justa, según la Constitución, o sea, justa a derecho constitucional. Sí, exacto, de acuerdo a la Constitución. ¿Quién pone estos jueces? A los magistrados del Tribunal Constitucional los eligen el Congreso, el Senado, 4 cada uno, 2 el Gobierno y 2 el Consejo General del Poder Judicial. O sea, el Gobierno directamente pone a dedo a 2. 2. Exactamente. O sea, el presidente dice tú y tú, jueces. Exactamente. ¿Qué hay que tener para ser jueces del Constitucional? Pues mira, hay que ser catedrático de Derecho, hay que ser juez de carrera o ser abogado con 15 años de experiencia laboral. De mucho prestigio, ¿no? De mucho prestigio. Es decir, cada uno de los magistrados se elige por 9 años y se renueva el tribunal cada 3 años. Es decir, 3 años elige el Congreso a sus 4 representantes, 3 años después elige el Senado, etcétera, ¿no? Ya, se va renovando. De tal manera que se renueva cada 3 años, ¿no? Este es el problema que hay ahora con el Estatuto de Cataluña, por ejemplo. Es decir, que el Tribunal Constitucional lleva 2 años sin renovarse, es decir, más de los 3 que debería. Es decir, lleva 5 años sin haber renovación, ¿no? Y está estancada porque no se ponen de acuerdo en el Congreso para elegir a los nuevos magistrados, ¿no? Bien. ¿Y cuántos jueces deciden que es constitucional o cómo se lleva el trámite? Sí, no, es el pleno del Tribunal Constitucional. Son los 12 jueces
A los 12 tienen que decidir. Exactamente, pero por mayoría. Por mayoría. El presidente tiene voto de calidad. Es decir, en caso de empate 6-6, el voto de calidad del presidente definiría la cuestión, ¿no? Y tantos jueces han dicho que sí, que esto está bien. Sí. Es decir, hubo votos particulares. Si no recuerdo mal, fue 7-5 la votación. 7-5. ¿Cómo una persona puede denunciar al Constitucional? ¿Quién puede denunciar? ¿De qué manera? Un ciudadano no puede. Un ciudadano no puede. Es decir, que hay dos tipos de control de constitucionalidad de una norma. Es decir, el control que llaman abstracto, que es lo que se llama recurso de constitucionalidad, que lo puede presentar el presidente del gobierno, 50 diputados o 50 senadores, el defensor del pueblo y el Parlamento autonómico de una autonomía en caso de que la ley de que se trate afecte a la autonomía, ¿no? Uh-huh. Es decir, estos pueden presentar un recurso contra la ley en abstracto. Es decir, ellos entienden que esta ley tiene un vicio de inconstitucionalidad y, por lo tanto, hacen un recurso ante el tribunal y el tribunal pues ya decidirá su opinión si lo es o no lo es. Si decide que no es constitucional, elimina la norma del ordenamiento. Es decir, esta ley, por ejemplo, de la que estamos hablando, de violencia de género, si el tribunal hubiera pensado que el artículo 3, 5 y 8, por decir algo, son inconstitucionales, inmediatamente dejan de estar en el ordenamiento jurídico español. O sea, se derogan automáticamente. Exactamente. Es decir, luego hay un control ya concreto, que es a través de los jueces y a través de un mecanismo que se llama cuestión de inconstitucionalidad. Consiste en lo siguiente: cuando a un juez le llega un caso en el que tiene que aplicar una ley que él entiende que no es constitucional, hace un cuestionamiento de constitucionalidad al tribunal. Le dice, oye, mira, me toca aplicar esta ley, pero yo veo que aquí hay dudas. Yo no estoy nada seguro de que esto sea constitucional. Por favor, respóndeme, ¿no? Sí. Entonces, además, esta cuestión se publica en el Boletín Oficial del Estado para que todos los jueces sepan que existe esta duda sobre esta ley, para que ellos decidan si aplicarla o no, pero ¿Sobre esta ley ha ocurrido? O sea, ¿algún juez ha puesto alguna cuestión? Sí, ha habido muchas. Ha habido varios recursos de inconstitucionalidad y muchas cuestiones de inconstitucionalidad. Y todas se rechazaron. ¿Todas? Todas. Por sistema. Por sistema. Sí, todas se rechazaron. No, lo que se hace en este caso, lo que hace el tribunal es que las junta todas. Dice, como tengo 15, pero todas hablan de lo mismo, pues las junto todas y hago una sola sentencia. Y ya está. Es importante también pensar una cosa, es decir, que es una auténtica vergüenza. Yo suelo decir que fue el regate de la Constitución que hizo el Constitucional, ¿no? Pero primero votaron en el Parlamento todos los grupos políticos, todos. Sí. No hubo un solo voto en contra, ni uno. ¿Ni uno? Ni uno. Todos estaban a favor de esta ley. Es decir, PSOE, PP, todos los que quieras, todos estaban a favor de la ley. Y esta reforma de la que te he hablado antes, que es endurecer la ley, todos han dicho que están a favor de esto. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, porque ellos dicen, siguen muriendo 60 mujeres, esto hay que arreglarlo. Dice, oiga, ya, que si eso está muy claro, pero que es que hay una realidad que es más compleja. Que es que la realidad es más compleja. Porque no entienden que para poner solución a un problema tienes que echar encima de la mesa todas las cartas y ver cuáles son. Y ellos dicen solo mujeres muertas. Oiga, hombres, no, que eso no me interesa. Yo quiero contra las mujeres, ¿no? A mí me han llegado a decir, una señora del Partido Socialista de esta zona de Igualdad y demás, me llegó a decir, después de media hora discutiendo, me dijo, mira, si se mueren unos cuantos hombres tampoco va a pasar nada, ¿eh? Joder. Sí, dije, hombre, joder, fenomenal, pero empieza por ahí, por favor, o sea, no me hables de igualdad y de justicia, empieza por ahí, quiero que se mueran unos cuantos hombres. Y entonces ya, venga, ya lo entendemos. Y ahí ¿Ese nombre no lo puedes decir? ¿Eh? ¿Ese nombre no lo puedes decir? No es famosa, o sea, no es una persona, te lo puedo decir, pero no te vale para nada, vamos. Porque no es, o sea, es una secretaria de igualdad, o sea, que no es ni diputada ni nada, ¿no? Por eso te digo, ¿no? Es decir, pero que es una persona que está ahí trabajando en toda la organización de los proyectos y estas cosas, ¿no? Y entonces dije, joder, fenomenal, pero por favor empieza por ahí, porque llevamos media hora perdiendo el tiempo, empieza por ahí, dice, mira, yo tengo intención, porque han muerto ya muchas mujeres, por lo tanto lo justo es que se mueran unos cuantos hombres ahora. Joder, fenomenal. Vale, pues ya está, ahora ya discutimos si estamos de acuerdo, si no, pero empieza diciendo lo que de verdad piensas, no te escudes en mentiras. Claro. No te escudes en palabras bonitas, grandes y estupendas para engañarme, que a mí no me engañas. Claro.
Ese es el tema, ¿no? Quizá el mayor problema de todo esto es que estas personas que tienen que decidir sobre leyes y normas que afectan al pueblo, por decirlo de alguna manera, están demasiado alejados, viven en un sitio apartado. No sé si no estar en contacto con, sino es ni siquiera tener la intención de ponerse al día, porque esto es simplemente ver estos datos, que hay hombres que padecen una ley injusta de una manera aplastante. Entonces, es como no querer escuchar ni querer estar... Yo no creo que sea tanto, pero esto ya es una interpretación, es una opinión mía, sí. ¿no? Es decir, no creo que sea tanto esto, es decir, que estos políticos también tienen familias y tienen amigos y se enteran, ¿no?, de qué es lo que pasa y ven la prensa y demás. Es lo que está en boga hoy y por eso... Yo creo que va más por ahí, es decir, que hay una ideología dominante contra la que no se atreven a hacer frente. Una ideología dominante muy fuerte, y no se atreven a hacerle frente, a decir cosas claras y a decir cosas, y esto es importante destacarlo, es decir, que yo hoy estoy hablando aquí, entre otras cosas, contra el feminismo que subyace en esta ley, que no quiere decir hablar contra las mujeres, por favor, y esto quiero que quede muy claro. Es decir, yo no estoy en ningún caso diciendo que no haya que ayudar a las mujeres que padecen maltrato. A cualquier persona. Exacto. Es decir, es que lo que hay que ayudar es a todas las gentes que sufren maltrato. Es decir, que hay mujeres que sufren maltrato, pues por favor ayudémoslas. Pero de ninguna manera dejemos de ayudar a los hombres que están padeciendo el maltrato. Es que es lo que no tiene sentido. Es que una ley que proteja a todas las personas que sufren maltrato en el ámbito familiar permitiría ayudar y proteger a todas las mujeres. Es decir, si es que no estamos dejando de lado a las mujeres, simplemente estamos pretendiendo incluir también a los hombres que están padeciendo este maltrato. Claro, sí que es lo más lógico y... Claro, es que esta es la cuestión, es decir, no hay que dejar de proteger a nadie, se trata de proteger a más gente. A todos los que sufren. Sí, exactamente, a todos los que sufren. A ver, estos datos que hemos dicho antes del 25%, el 15%, y estos hombres salen del Poder Judicial, de un juez, el juez Serrano de Sevilla. De Sevilla, sí. De Sevilla, pero luego tenemos, del 0,4% de hombres maltratados según sitio y el 86% según por ciento. Es decir, que esta diferencia tan enorme, ¿cómo es posible? Sí, no, estás hablando de denuncias falsas, ¿verdad? Claro. Sí, es por lo que te decía, es decir, que el término denuncia falsa responde a dos conceptos diferentes. Uno, el que entendemos en español normal, que denuncia falsa se opone a denuncia verdadera y por lo tanto cualquier denuncia con un contenido que no sea verdadero es falso. Claro. Que esto es lo que el juez Serrano dice, que entiende que en torno al 86% de las denuncias son falsas. O sea, de una mujer que llega y pone la denuncia, el 86%, según este juez, o sea, con sus datos y demás... Son falsas. Son falsas. Sí. ¿Y el 0,4 lo dice? El Ministerio de Igualdad. Porque el Ministerio de Igualdad sostiene, claro, utiliza el otro concepto de denuncia falsa, que es el del jurídicamente. Sí. Bueno, esto es como cuando una manifestación la hace el gobierno, por ejemplo, de una autonomía, la policía suya dice que ahí había 1 millón de personas. Y los otros dicen, no, si ahí solamente habían 25.000 personas. Es decir, es algo por el estilo. Es algo parecido. Lo que ocurre es que cuando hay una manifestación contra el gobierno del Partido Socialista, por decir algo, es lógico que el gobierno del Partido Socialista diga que había muy poca gente. Sí, pero en la Puerta del Sol caso cabe la gente que cabe. ¿Cómo puedes decir que allí cabe 1 millón de personas? No puede. Bueno, pero quiero decir que independientemente, es decir, es razonable que aquel contra el que están haciendo la manifestación intente bajar las cifras, ¿no? Pero aquí lo preocupante es que entienda el gobierno, el Ministerio de Igualdad en este caso, que plantear que hay hombres maltratados es contrario a sus ideas. Claro, pero es que es un dato estadístico que ocurre, que es así. O sea, es que esto no es cuestión de una valoración ética o no ética o moral o de intención o de pensamiento. Es un dato. O sea, si hay 50 garbanzos por cada kilo, son 52 garbanzos o 50 garbanzos. Y es que no hay más. Quiere decir que es así. ¿Te gusta a ti o no? Sí. Y esto es... Quiere decir, que un juez diga que es el 86% de las denuncias de mujeres que sean falsas y el Ministerio de la Igualdad diga que es el 0,4%, entonces... No sé si es que alguien miente o nos están tomando el pelo. No, ni nadie miente ni nadie nos toma el pelo. Es lo que te digo, que cada uno habla de un tipo de denuncia falsa distinta. Entonces, por eso hay cifras muy diferentes. Es decir, el Ministerio de Igualdad dice el 0,4% son
Las denuncias falsas. Oiga, ¿y qué quiere usted decir con denuncias falsas? Pues quiero decir aquellas que se han demostrado falsas y que por lo tanto un juez ha condenado a una mujer por denuncia falsa. Ah, bien. ¿Qué dice el juez Serrano? Aquellas que no son ciertas, independientemente de que se pueda demostrar jurídicamente o no. Es decir, lo que yo decía de la llamada de teléfono. Sí. Es una denuncia falsa en el sentido de que no es cierta, pero no va a ser jurídicamente una denuncia falsa porque no hay manera de demostrar que el contenido de esa llamada fue uno diferente. Esa es la historia. Madre de Dios. O sea, Esa es la historia. Y cada uno utiliza, claro, es decir, lo que más le interesa. Ahora bien, a mí no me interesa nada lo que jurídicamente se entienda por denuncia falsa. A mí no me interesa nada, ni a mí ni a nadie. Lo que nos interesa es saber cuántas denuncias no son ciertas. Independientemente de que jurídicamente sean o no sean, es que es como si dices, no, biológicamente, bueno, oiga, ¿a mí qué más me da? Que a mí lo que me interesa es saber cuáles son falsas, cuáles no tienen un contenido real y cuáles se están utilizando contra el marido para obtener una serie de beneficios, los que sea, ¿no? Los que sea. Y esto precisamente, si me dejas, también voy a intentar explicar un poco cuál es el beneficio de interponer una denuncia falsa contra un marido. A ver. Es decir, porque no es solo lo que planteabas tú del despecho, de estoy despechada, él me ha dejado, pues a la hora que se vaya un día al calabozo, ¿no? Y que sufra un poco como estoy yo sufriendo. De esto hay, pero no te creas que es lo mayoritario. Es decir, ¿qué ocurre? Que cuando se interpone una denuncia falsa contra un hombre, se obtienen junto con las medidas penales de protección, medidas civiles inmediatamente. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que si tú te quieres divorciar de tu marido, pues pones una demanda civil, hasta que obtengas el divorcio probablemente van a pasar 6, 8 o 10 meses. Si por el contrario le pones una denuncia falsa, al día siguiente tu marido no va a poder vivir en tu casa. Claro, le van a echar inmediatamente de tu casa. Supongamos que tienes la casa a medias, que la estás claro, la estás pagando a medias, evidentemente. Al día siguiente, junto con la orden de protección, le van a decir, oiga, usted se va de su casa, usted no puede ver a sus hijos mientras no lo decidamos o en este horario. Es decir, que hay una serie de cosas que se facilitan mucho. Es decir, oiga, ¿qué quiere usted? ¿Divorciarse? Muy bien. 6 meses, digamos 6.000 de trámite en el juzgado de lo civil o un día en el juzgado de violencia de género. ¿Qué quiere usted? Dice, oiga, pues es para pensárselo. Porque luego consecuencias no va a tener ninguna, pues no hay ningún problema. Claro. Entonces, y esto yo conozco casos directamente de abogados que se lo plantean a las mujeres. O sea, que ya directamente el abogado ya es un recurso que plantean a sus clientes. Porque es un recurso que existe, claro. Buah. Sí, claro, es que es un recurso que existe. Entonces el abogado se lo plantea, dice, oiga, señora, 6 meses con estos problemas de, oiga, ¿quién se va de casa? ¿Qué hacemos? No, ven tú, quédate tú. Pero ahí el abogado no estaría... algún delito tiene que estar cometiendo el abogado que le dice esto al cliente, ¿no? ¿O no? Bueno, es para pensárselo si es algún delito, pero en realidad quien está poniendo la denuncia es ella, ¿no? Claro, él le informa de lo que hay. Claro. Es decir, él como profesional le informa a la mujer de las opciones que tiene. Una opción son 6 meses de trámite con muchas dificultades. Quiero decir que un divorcio siempre es muy engorroso, ¿no? Sí. Sobre todo pero también en las cuestiones prácticas, ¿no? Sí. De cómo te vas de casa, cuándo te vas, oye, ¿quién se queda con la casa? Claro, oye, que tenemos que hacer la mudanza, oye, joder, que pasan días, que sigues aquí, ¿qué tal? O al día siguiente te has olvidado del tema, ¿eh? Al día siguiente él está fuera y como se le ocurre acercarse, comete un delito. Y esto hay que entender una cosa. Aunque la denuncia sea falsa y finalmente él se demuestre inocente, si se le ha interpuesto una orden de alejamiento, que esto es automático, siempre se ponen, y él la quebranta, está cometiendo un delito nuevo. Aunque el primer delito por el que le pusieron la orden de alejamiento se demuestre que era inocente, ha cometido el delito de quebrantar la orden de alejamiento. Por lo tanto, ahí ya estás pringado. Madre. Entonces, claro, es muy útil poner denuncias falsas. Sí, no, ya lo veo, pero yo no sé esto, en fin. Sí. Y me preguntabas, por responder, si comete algún delito el abogado, pues yo no me atrevo a decir si un delito jurídicamente, no, pero vuelvo a decirte... a alguien a hacer algo. Pero vuelvo a decirte, me es igual lo que sea jurídicamente, es una canallada, ¿sabes? Es una canallada, o sea, es una auténtica aberración. Pero claro, oye, pues si esto está en la ley, pues ahí se aprovecha. Es decir...
un abogado, cuando es abogado, jura una serie de principios y una serie de cosas, como y esto médico. y esto te aseguro que es contrario a esos principios de deontología profesional, de promoción de la justicia. Es absolutamente contrario y es una canallada. Pero ahora bien, ahí está. Y conozco casos directos donde sé perfectamente que esto ocurre así. Bueno, vamos a acabar, y para acabar, pues dar una cierta información, que una mujer maltratada que lo sea puede llamar al 016, ¿no? Sí. Y automáticamente va a estar atendida. Pero por favor, que no llame nadie a ese teléfono si de verdad no está sufriendo porque lo que va a hacer es hacer un daño terrible a otra persona. Pero bueno, eso yo creo que ya hay que sea la conciencia de cada cual. Pero para acabar, de verdad, un hombre que está maltratado, ¿a dónde puede llamar? Bien, pues las administraciones no le dan ninguna ayuda. Ni la policía. No hay ninguna ayuda administrativa como este 016 donde pueda refugiarse. Yo sé si al 016 llama a un hombre que está maltratado. No, le dicen que a él no le pueden ayudar. Es decir, él llama, un caso de los que hemos podido estar hablando, ¿no? Es que mi mujer me pega, mal, lo siento, pero no le puedo usted ayudar. Yo estoy aquí para defender a las mujeres, no su caso, ¿no? Y vamos, que esto es así, que esto es así. Es decir, que he hecho la prueba, he hecho la prueba, no solo yo, sino clientes míos ignorantes de que este teléfono no les iba a proteger a ellos. Llamaron y dijeron, no, lo siento, pero no podemos ayudar. Es una persona que está padeciendo un maltrato. Sí, pero este teléfono está para proteger a las mujeres maltratadas, no para las personas maltratadas, ¿no? Yeah. Entonces, ¿qué puede hacer un hombre? Pues desde luego denunciarlo. Es decir, ir a la policía, ir a la comisaría, explicar su caso. Es decir, antes de eso, incluso, tomar conciencia de lo que le está ocurriendo, tomar conciencia, enfrentarse al problema, y enfrentarse al problema supone ir a una comisaría, denunciarlo, pedir ayuda psicológica y pedir ayuda jurídica especializada. Eso es muy importante, ¿sí? Porque es una situación muy difícil de defender y es necesario tener una ayuda jurídica, un asesor jurídico, un abogado que esté especializado en este tipo de temas y que le pueda dar una asesoría muy completa. Por ejemplo, vosotros sois abogados privados, naturalmente, Sí. Pero ¿cómo se puede contactar con vosotros? Pues mira, lo más fácil es a través de la página web, es www.patonyasociados.com. Bien, desde ahí dais... Incluso a través también de la revista. Nosotros tenemos una revista digital especializada en dar información sobre hombres maltratados. Bueno, porque más que nada un hombre, ante todo el panorama que hemos pintado, pues debe de estar en el sofá o en la silla donde esté diciendo, madre, ¿dónde me voy a meter si se me ocurre denunciar? Pero claro, yo así no puedo seguir viviendo. O sea, quiero decir que esa es, en principio, ahora mismo, si yo estuviera sufriendo esto y escucho toda esta entrevista a este punto, pues estaría bastante preocupado, muy preocupado diría yo. Entonces, claro, primero que voy a querer informarme más, incluso, entonces vosotros ahí dais esa información. Sí, naturalmente. Antes de dar el paso, porque ahí hay que estar muy seguro. Naturalmente hay que informar, la gente tiene que saber a lo que se enfrenta y es muy importante, como bien dices, contar con la ayuda del abogado incluso antes de poner la denuncia, para saber qué es lo que hay que poner en la denuncia. Claro. Sí, es importante, ¿no? Sí, primero que un abogado antes de ir incluso a la policía. Sí. Es recomendable. Yo lo recomiendo, desde luego. Bien. Porque puedes controlar todo el desarrollo del asunto desde el principio. De todas maneras, en la página de esta entrevista pondremos el enlace de Patón y Asociados para que nada más tengáis que pinchar y vais a su página, y alguna otra información que vayamos reuniendo, pues para que constate realmente esto como está, ¿no? Y bueno, pues no sé, a partir de aquí, pues yo ya esta emisora Aire y este programa, El Tercer Grado, podemos hacer poquito. Hemos intentado acercar esta problemática que es difícil de entender en una democracia, pero que existe y que está ahí, que además parece que tiene como visos de extenderse al resto de Europa, y al parecer parece que va a ir por ahí, tristemente, ¿no? Pero bueno, vamos a acabar ya, y eso sí, le vamos a dejar la última palabra a nuestro invitado, para no sé si hay alguna nota de color, para no acabar tan tristes, o no sé, para rematar esta entrevista. ¿Qué queda por decir? Queda por decir que siempre hay que tener esperanza, es decir, que es difícil, es muy difícil, pero que no es ni mucho menos imposible. Es decir, nosotros en Patón y Asociados estamos consiguiendo sacar a hombres libres de estas circunstancias, estamos consiguiendo también, a partir de estas, de una vez que se demuestran falsas, conseguir custodias
de hijos para padres no me refiero en oposición a las madres. Es decir, estamos consiguiendo muchos logros. Es difícil, pero precisamente por eso hace falta tener ayuda jurídica especializada. Yo invito a la gente que tenga este problema a que se ponga en contacto con nosotros, nos conozca y nosotros intentaremos hacer todo lo posible por ayudarles, ¿no? Y, por ejemplo, y por terminar también, la revista que nosotros tenemos en digital, hombresmaltratados.es, ahí también estamos explicando mucho, dando todo tipo de noticias, y hay mucha gente que nos está enviando casos suyos y los estamos también publicando. Si los oyentes que están escuchando esto tienen interés por profundizar un poco en el asunto, en www.hombresmaltratados.es van a encontrar más información también. Bueno, pues nada, hemos llegado hasta aquí. El próximo sábado, nueva entrevista que intentaremos que algún día, a ver si conseguimos que en el tercer grado sea un poco más sonriente, pero bueno, es triste, pero este es el tercer grado y obviamente el nombre da en torno al programa que es. Hasta el próximo sábado o viernes, sábado, cuando te conectes. Hasta luego. Adiós.